Entre los objetivos que vamos a estar tocando hoy, vamos a trabajar con una reflexión sobre las enfermedades físicas o enfermedades mentales. Aunque usted no lo crea, hay unos secos, unas brechas, palabra bíblica para seco, unos espacios, una diferencia, una distinción entre cómo nosotros trabajamos lo que es una enfermedad física y cómo trabajamos las enfermedades mentales. Yo voy a trabajar la adicción desde el punto saludista. ¿Y cómo meter preso a un adicto? Eso le toca a los ministros de justicia que tienen espada para castigar al que haga lo malo. La espada mía es la espada de misericordia, es la palabra del Espíritu, la palabra de Dios para restaurar. Y ahí voy, que se me había olvidado del primer slide. La base teológica de este servidor es teología de restauración, por si lo quieren anotar por ahí. Cuando yo hablo de teología de restauración, no hablo solamente de restaurar una vida, hablo de restaurar los propósitos eternos de Dios en el ser humano y en la creación por completo. El plan de Dios de restaurar el reino que se había perdido es como crear en la tierra nuevamente lo que Él pensó cuando dijo hagamos al hombre. Eso Satanás lo distorsionó un poco, pero no le cambió el plan a Dios. Entonces tenemos escatológicamente, o sea, para el fin del mundo, tenemos, o para el fin de este mundo, tenemos según Pedro, segunda de Pedro capítulo 3, segunda de Pedro capítulo 3, tenemos una promesa de cielo nuevo y tierra nueva donde mora la justicia. Ahí vamos a estar nosotros, que es el plan de Dios desde el principio. Mi teología de restauración, o sea, la teología de restauración lo que establece es que todo lo que se dañó o se perdió o se escondió o se distorsionó por el pecado se va a restaurar plenamente, porque a Dios no hay quien le diga qué tú haces. Nadie rechaza su voluntad, nadie puede oponerse a su voluntad, porque Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Ahora, segundo punto de los objetivos. Vamos a discutir una base teológica del tema de las adicciones. Vamos a explicar un poquito unos versículos que el Señor dio en medio, que hablan de ciertas cosas que usted va a ver, o las vamos a poder ver desde la perspectiva teológica, pero usted la puede ver desde cualquier otro tipo de, teológica de las adicciones, pero quizás usted la pueda aplicar en cualquier otro tipo de conducta que usted ve en gente en la iglesia. Sí, ok. No quiero limitarme a eso. En el tercer slide ya tenemos otro de los objetivos, que es discutir estadísticas. Vamos a hablar algunas estadísticas de las adicciones y cosas así. Y por qué escogimos los temas que escogimos. Haciendo lo que estaba haciendo, descubrí que podríamos tocar un quinto tema, pero pensé que era muy largo para el evento, y es como entender también, que ya estaríamos como que en el próximo slide, vamos a entender también la influencia social que hay en esas conductas y en esa rehabilitación, si queremos llamarla así, restauración, si queremos llamarla así, en esa recuperación, si queremos llamarle así, de esa persona que tiene adicción. Y cómo la iglesia, como familia de Dios, como comunidad de creyentes, como un círculo social, una red social de apoyo, puede afectar positivo o negativamente la recuperación de esa persona que tiene conducta adictiva. ¿Right? Por favor, no usemos términos peyorativos como tecato, a menos que estemos diciendo que no se debe usar. Vamos a tratar a la persona con adicciones como a la persona que muere por suicidio. Hay gente que muere por accidente de tráfico, o de carro, o de avión. Hay gente que muere por cáncer y hay gente que muere por suicidio. No es lo mismo decir el suicida
el adicto que la persona con problemas de adicción. Porque la persona con problemas de adicción es una persona primero que después tiene problemas. Y eso, el lenguaje es importante en nuestros valores y en nuestro trato a los demás porque moldea nuestro pensamiento. El último objetivo es discutir estructuras del cerebro y la sinapsis del cerebro. Ahora vamos a meter un poquito en biología. No sé cómo se ha dado en los talleres anteriores, pero yo tenía que tocar algo de eso por lo que me dio el tema. Dios, la dirección que Dios me dio. Ok, vamos a ver el próximo slide ya. Espera, ahí va a salir. Sí. Sí. Ahí. ¿Qué ustedes ven? Me pueden contestar alzando la mano o gritando, como quieran. ¿Qué ustedes ven? ¿Alguien con dolor de estómago? Usted es una persona así, aunque no tenga la línea, la marca roja esa, usted no ve así. ¿Qué usted hace? Le pregunta, ¿qué más hace? Si le pregunta, le dice, ¿qué tengo un dolor de estómago bien duro? ¿Qué tú haces? Tratar de ayudarlo, pero ¿qué más puede hacer para ayudarlo? Vamos a ser muy específicos. Recomienda medicamentos, va a buscar un Pepto-Bismol, te sienta taquito, toma un vasito de Serenol. También hay preguntas si necesita ayuda, te dice, ay, sí, que estoy mal, me estoy que no me puedo ni mover. Entonces tú le dices, ¿puedes orar por él? Le puedes buscar un medicamento, le puedes decir, pero tienes virus, te ha dado diarrea, esto te ha pasado antes. Pero la cuestión es que cuando tú ves una enfermedad física, tú buscas resolver. Ahora, próximo. ¿Qué ven ahí? ¿Verdad? ¿Y qué tú haces cuando tú eres una persona así? ¿Actuamos igual? Pero actuamos igual, vamos y preguntamos. Hay un sesgo, una diferencia en cómo tratamos las enfermedades físicas y cómo tratamos las enfermedades psicológicas. Cuando una persona sufre depresión o ansiedad, incluso en la cultura puertorriqueña, y según los estudios que yo les busqué y que están en la referencia, y me voy a ir bien rápido hablando de pestañas grandes con el pañito rosa. Así son los prejuicios. Yo estoy haciendo el chiste, pero tengo intención. Es más, ahorita me doy un beso en la boca, porque me paro aquí y me graban con el lipstick en la boca y mira el pastor con el lipstick, con los labios pintados. Porque así funcionan los prejuicios. Así funcionan los prejuicios. El prejuicio es que tú no tienes toda la información, pero tomas una decisión. Allá por el Señor. Que tú no tienes toda la información, pero tomaste una decisión sobre esa persona. Un juicio. Que no estamos llamados a hacerlo, pero lo hacemos todos los días como si fuera un deporte que practicamos, pero nos van a pagar a nivel profesional. No nos damos cuenta casi y lo hacemos. Pero tenemos una diferencia. Cuando vemos a alguien con una condición física, rápido sentimos algo que se llama compasión. Y la compasión nos lleva a ayudar. Y nos lleva a cuidar. Y nos lleva a buscar soluciones, a orar, buscar medicamentos, hacerle una sopita, buscarle un Pepto-Bismol, buscarle, llevarle a emergencia, ponerle un suero. Y rápido reaccionamos y se nos hace fácil emocionalmente hacer eso. Culturalmente en los Estados Unidos y en Puerto Rico y en muchos otros países del mundo, pero vamos a hablar de nuestra cultura. Nosotros, cuando vemos una persona, por ejemplo, con ansiedad o depresión, pensamos que son débiles de carácter. Que una persona así es un ñoño, una ñoña. Porque en la vida le pasan cosas difíciles y no podemos así. Si tú supieras lo que yo he pasado y no me puse así.
una persona así viene a hablarte a ti, o a mí, o a cualquier persona, y no bien ha terminado de expresar cómo se está sintiendo, la persona le contesta, pero a mí me pasó lo mismo. Es más, cuando a mí me pasó eso, mi papá también se murió, y ¿tú sabes lo que yo hice? Me puse más fuerte en el Señor. Y es por ti, gloria a Dios. Pero los mecanismos de respuesta de ese individuo que está delante de ti, que tiene unas experiencias de vida totalmente diferentes, huellas digitales, retina en el ojo y cerebro diferente al tuyo, no implica que porque tú respondes de una manera, todo el mundo va a responder igual a lo mismo. Y tampoco que un día seas tú el que estés en esa situación y tú esperabas responder de maravilla, porque viste a muchas personas en la iglesia o en tu comunidad pasar por eso y fortalecido y no pasó nada. Pero cuando tú pasaste por eso, te descalabraste y necesitas ayuda. Como les dije, vamos a ver la adicción como una enfermedad de la psiquis, de la psicología, de la mente, una condición de salud. Lo mismo pasa con el adicto. Tú ves una persona con uniforme de deporte en la luz recogiendo dinero y ¿qué hace? Me da la mano así rápido en la cartera, te enjocica para buscar un billete de 20 para que vayan al juego. Ahora, ves a este muchacho con las piernas con llagas, con una venda puesta, caminando así, porque le duele la pierna, con una t-shirt vieja, con un pantalón roto, con una hoja tan puesta, con llagas en las manos, en los brazos, y tú dices, mira para allá, perfecto, mira para allá. Y a la larga quizás luchando con Dios le busca, y estoy hablando en términos generales, yo no estoy diciendo que usted es así. Quizás usted está aquí porque usted tiene los pocos diferentes, pero no vas a pensar en un taller como este, ¿cuánta gente debería haber? Ustedes son de los pocos que muestran interés en ayudar gente. Por eso están aquí. Y lo estoy sacando aparte, pero voy a hablar a veces prejuiciosamente en términos generales a propósito. Porque si queda algo en nosotros que haya que cambiar, lo destruimos de una vez. ¿Está bien? Mira para allá, ese de ahí pidiendo chavo. La mente empieza. Le voy a dar un peso, no vaya a hacer casarte a alguien. Mira todo el juicio. Si no le doy el preso, va a asaltar a alguien, va a matar a una viejita. Ya tú hiciste una película de la persona. A mí me ha pasado. Somos así. Y ahí es que empieza la sanidad. Tú no te puedes sanar si no reconoces de dónde eres, quién eres, cómo funcionas. Ok, vamos al próximo slide. Ya creo que entendimos que hay una diferencia entre estar con catarro y estar con ansiedad, depresión, adicción. Te van a tratar diferente, obligado. Te van a tratar diferente. Ahí vamos a darle espacio. En vez de preguntar, ¿tú te sientes bien? Es más, usted puede ver gente súper alegre, súper contenta y están deprimidos. ¿Por qué? Porque las enfermedades físicas son claramente visibles. Si yo me di un golpe y llego aquí cojeando, mañana todo el mundo me va a preguntar, pastor, ¿y qué le pasó? Usted ayer vino a pie y hoy está cojeando. Pero si yo mañana vengo con la misma actitud, saludando a todo el mundo, pero por dentro me estoy comiendo de ansiedad, de depresión, pero estoy haciendo un esfuerzo, que eso no diga usted que los líderes le pasan en las iglesias, que como tienen que apoyar a otros, se esconden ellos para apoyar a los demás. Ok, Génesis 2, verso 7. Alguien que lo lea y me ayuda. ¿Lo pueden leer desde ahí? Dios el Señor formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser, un alma,
deseo, pasión, apetito o emoción viviente. Ok, ahí vamos a empezar con la teología de restauración. Cuando Dios creó al hombre, según este relato sacerdotal de Agüita de Génesis 2, Dios cogió el polvo de la tierra y formó un cuerpo. Al cuerpo le sopló un hálito, un aliento de vida, que es lo que nosotros llamamos el espíritu de vida. Cuando la Biblia dice que cuando la persona muere, el espíritu vuelve a Dios, quien lo dio, está hablando de ese hálito de vida. El aliento, el espíritu de vida. La palabra dice en Santiago capítulo 2 que cuando el cuerpo y el espíritu se separan, hay muerte. Porque el alma no está funcionando ya. Explico. Computadora. Esto que usted ve en ciencias en computadora se llama hardware. Esto es físico. Lo que hace que usted vea eso ahí, que está corriendo internamente y que usted no lo ve, se llama software, que son los programas y lo que hace que eso funcione. Pero esto necesita energía para hacer esto que usted está viendo. No necesita energía para estar aquí. Bueno, sí, necesita energía para tener un cuerpo físico, pero eso no es lo que estamos hablando. Pero para que tenga ese producto aquí en la pantalla, necesita batería. Ahorita la batería se va a ir descargando y si yo no la conecto de nuevo, ¿qué pasa? Se muere. Porque la energía que le da vida al hardware para que los software corran, se apagó. Eso es muerte. Dios creó un hardware del barro y le sopló corriente. Y entonces produjo el Nefesh, que es los programas corriendo, que es tu alma. Y ahí se convirtió el barro y el espíritu de vida en un alma viviente, en un ser viviente, en alguien que se llama yo, alguien que se llama persona, alguien que tiene emociones, voluntades, decisiones, alguien que funciona. Ese funcionamiento de personalidad, lo que llamamos la psiquis, el alma, es el resultado del hardware y el software, en la batería. Usted es una computadora enchufada al espíritu de vida de Dios. Ahora, el pecado corrompió no solamente los softwares de tu alma, sino que corrompió también el hardware. Porque creó una baja de voltaje, muerte espiritual, porque usted no está totalmente muerto espiritualmente, ni aun cuando no está en Cristo. Si usted estuviera totalmente muerto antes de Cristo, el espíritu del alma, el espíritu del cuerpo no estuviera, no se veía el alma funcionando. Eso está totalmente muerto, ¿cierto o falso? Igual que cuando Adán pecó, no vale tirado al piso. Siguió muerto en delito y en pecado, pero no estaba totalmente muerto hasta que el espíritu de vida y del cuerpo no se separaron. Adán seguía hablando, pensando, caminando, preguntándole a Dios, contestándole a Dios, sembrando la tierra. Cuando viene Cristo, vivifica nuestro espíritu y nos sube al voltaje que se supone que teníamos y nos da voltaje. Y empieza a cambiar los software de nosotros que estaban corrompidos, como si entrara un antivirus y empezara a detectar todos los software que están mal montados, y esa es la renovación del espíritu de tu mente. Incluso, como estuviste corriendo con bajo voltaje, ¿qué le pasa a la nevera si está corriendo con bajo voltaje? Se daña, ¿verdad? Pues te salen a veces achaques en el hardware, en el cuerpo, porque estás corriendo con bajo voltaje por el pecado. A veces el software de Dios, que está haciendo download por el Espíritu Santo, hasta sana los achaques del cuerpo.
Por eso usted ora por sanidad, como dijo el hermano ahorita, y la gente se sana. Ese es el reino en la tierra. Amén. Vamos. Yo creo que tiene como 3 presentaciones a la vez, pero vamos. En el próximo. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice que Dios mismo, el Dios de paz, os santifique por completo y conserve todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjate que cuando Pablo define todo lo que es el ser humano, todo vuestro ser, lo habla como una trinidad, espíritu, alma y cuerpo. Lo mismo que Génesis 2. El cuerpo es hardware, el hálito de vida, el espíritu, electricidad, energía, viva. Y el resultado, el alma. Y aquí Pablo está diciendo que Dios, el Dios de paz, va a guardar espíritu, alma y cuerpo hasta el día del Señor. El día del Señor es resurrección, entonces el cuerpo corrompido por el pecado, así como lo dice Pablo en 1 Corintios 15, el cuerpo corrompido por el pecado se va a vestir de incorrupción. Entonces va a tener un cuerpo semejante al de los ángeles. Eso es como si cogieran el iPhone 14 que tú tienes y te dieran un iPhone 1292.94. Te dieran un upgrade de hardware de nivel humano de tierra a celestial de ángel. Esa es la resurrección. Yo le hubiese dado un aplauso al Señor ahí. No se van a ver. Pero somos espíritu, alma y cuerpo. No hay un ser humano que no, si le falta uno de los 3 componentes, ya no es humano. Amén. Así que cuando estamos trabajando con gente en la iglesia, ¿con qué estamos trabajando? Con el espíritu. Vamos a ser bien espiritual. Como Gasparín, el fantasma amigable. Sí, porque todo es espíritu. Vamos a trabajar también con las necesidades físicas de la persona. Si le falta abrigo, comida, si está enfermo y lo va a ver. Sí, porque acuérdate que las ovejas y los cabritos se distinguieron por cómo supieron esas necesidades. Pero entonces se nos olvida el alma. No, porque si tú estás en el alma, eres almático. No eres una normal en la iglesia. Estás muy almática, pastora, porque estás llorando. En algún sitio la Biblia dice el nivel de alma que tú tienes que usar. Al contrario, lo que dice es que sin alma estás muerto. No habla de niveles. Entonces, ¿por qué estamos hablando de gente bien almática, de gente menos almática? El alma es alma. Y el ser humano sin alma no es ser humano. Ahora, yo sé que tenemos que ser más espirituales que carnales, pero carnal no significa necesariamente cuerpo. Esa es la naturaleza del pecado en nosotros. Ese es el malware, los programas malos. Pero eso no quita que tu alma es alma. Entonces, cuando una persona está deprimida, no le diga que está almático. Se va a sentir como un cristiano segunda. Y la próxima vez no va a hablar de mí. Que tú tienes que ser más espiritual, como yo. A mí no me pasa eso. Hasta el día que te pasa. Porque créame, a todos los hombres llega su prueba. Entonces le llegan los amigos de Job, los consejeros, esos son los consejeros. ¿Cómo hizo la hermana? A fustigar y a latigar. Te van a llegar. Es parte del proceso. Próximo versículo, Romanos 7, 19 al 25. De hecho, no hablo. Mira esto es importante de lo que vamos a hablar hoy.
sabe, el escritor de la carta de los Romanos. Esto es. Si algo. ¿Se acuerdan lo que les dije ahorita? Al principio, que si lo recibieron por revelación, ya estaba. Pues esto es. De hecho, este es Pablo hablando. No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí, el malware. Mira el malware funcionando en Pablo. Pablo está diciendo que quiere hacer un bien y no lo hace, y que un mal que no quiere hacer, lo hace, pero no es él, es el pecado que mora en él. Entonces a veces nosotros nos metemos bien espirituales, yo te lo estoy poniendo bien computadora. Ese es el malware que está en ti. Mira lo que dice pues, así que descubre esta ley, que cuando quieres, ¿está qué? Que es una ley, es como si dijera, es como la ley de la gravedad. Tú te vas a China, mirando para arriba, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros, esa es la palabra griega feros, miembro, extremidad, cualquier parte del cuerpo, de mi cuerpo, hay otra ley que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi psiquis, de mi mente, y me tiene cautivo. Y es Pablo, el hombre inspirado por Dios para escribir casi todo el Nuevo Testamento. Dile asmático, siéntalo en la silla y dile, Pablo, usted es un asmático, usted debió ser más espiritual. Uy, lo bueno que esos versículos no los escribí yo. Así que no me van a echar la culpa a mí. Próximo. Sigue la misma línea. Soy un pobre miserable. Mira, calmático Pablo. Se siente deprimido por esa situación. Se siente frustrado por esa decisión, por esa situación. Qué almático, Pablito. Pablito, pero por el amor de Dios. Sé más espiritual. Usted no es un escritor del Nuevo Testamento. Usted no es un hombre inspirado por el Espíritu Santo. Usted no ha resucitado muertos que se le cayeron porque la prédica era muy larga. Tienes que ser más espiritual, Pablito. Miserable, pobre miserable. Soy un pobre miserable. Para que una persona diga de sí mismo, soy un pobre miserable, conociendo la identidad que tiene en Cristo, como Él nos la enseñó a nosotros. Imagínate que tiene a Pablo sentado de paciente en tu oficina de consejería pastoral. Mira, tú jamás te hubieses imaginado que Pablo se dedica a sentar y hablarte de eso. Que tú me vienes con qué, Pablo. Sales hacia la oficina, le preguntas a la secretaria. Este es Pablo. O sea, Saulo de Tarso, que se encontró con Jesús camino de Damasco. Se parece, pero usted está segura. Él es de allí. Tú como psicólogo te le paras así y le dices, secretario, usted chequeó la ID, la tarjeta del plan médico. Este es él. Y que está tan almático, yo me imaginaba un hombre más espiritual. ¿Quién me librará de este cuerpo? Soma. Cuando te da la cosita negra esa así, jara, ese es el griego. La masa de cualquier cosa, humano, animal o vegetal, aunque también puede referirse al cuerpo celestial, enfatizando una unidad esencial con diversidades muy importantes de funciones de probabilidad. Esa es una definición. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? De este soma mortal. Soma. Enfermedades psicosomáticas. Enfermedades que empiezan en tu alma, pero se manifiestan en tu soma. Cuando hablamos de cuerpo en griego,
Hablamos de soma. Quiero hacer esa distinción. En conclusión, con la mente, con la psique, yo mismo me someto a la ley de Dios, pero mi naturaleza pecaminosa, en griego, SARS. En otras traducciones, la carne, SARS, carne, SARS, cuerpo, soma. Dígalo conmigo, cuerpo, carne, pero no es lo mismo. Porque a veces decimos, es que es la carne en el soma. Este es el hardware. Esto lo entretejió papá en el vientre de tu mamá. No llames bueno, digo, no llames malo lo que él llama bueno. Este no es el problema. El problema es la ley interna, la corrupción del pecado que se llama SARS, que es la naturaleza pecaminosa, corrupción que tenemos dentro. Y que gente como Pablo la tiene y luchaba con ella. Si usted se cree más santo que Pablo, me avisa para dar un certificado especial. Hoy yo le voy a tirar un certificado especial. Yo parezco a veces aquí abogado del diablo, usted va a decir, pero este parece que está justificando el pecado en nosotros, pero no, pero es que estamos tan invasivos a no reconocer esta naturaleza en nosotros, que cuando alguien la manifiesta, en vez de poderlo ayudar, lo que hacemos es ignorarlo con un cliché espiritualista. Porque no quiero decir espiritualista. Hermano, fortalecete en el Señor y que el poder de sus fuerzas, ¿sabes? Ya está, se le fue. Se le fue la frustración, la ansiedad, la depresión, la adicción. ¡Está libre! Todo el mundo en la iglesia celebra que está libre y la persona se va por ahí deprimido y se engancha a un árbol. Fui fuerte, pero es que es fuerte. Pablo está frustrado. Dice que es un miserable y es el que dice: todo lo puedo en Cristo. Soy más que vencedor. Que todo en Cristo del Nuevo Testamento lo escribió Pablo y nos da una identidad en Cristo. Y míralo cómo está. Mira cómo nos pone la SARS. Cuando de verdad quiere servir a Dios. El que no está así, no tiene la ley del Espíritu Santo, la ley de Dios, diciéndole en su intimidad, sirve a Dios, agrada a Dios. Y no hay lucha. No hay batalla. Pero si tú tienes el Espíritu Santo y tú quieres servir a Dios y tú quieres ser santo y obedecer a Dios, esta lucha tú la tienes que pasar. En algún momento, más unos que otros, más frecuente unos que otros, ¿qué importa? Es natural. Es parte de la vida espiritual de un buen cristiano. Si no, va a ser un mal cristiano. Próximo. Segunda de Corintios 12, del 7 al 10. Así que para impedir que me volviera orgulloso, este es Pablo otra vez hablando, amén. Así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina, en otro versículo dice aguijón, en mí. Ya aprendieron griego, ¿cómo se lee eso? SARS. En mi carne, SARS, no soma, SARS. Un mensajero de él para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. En 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me lo quitara. Cada vez Él me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas, mi poder actúa mejor en tu debilidad. Así que ahora me alegro jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Es por esto que me deleito en mis debilidades, en los insultos, en las privaciones, persecuciones, dificultades que sufro por Cristo. Pues cuando yo soy débil, espérate.
Galván, usted me está queriendo decir a mí que a veces esa debilidad de la carne que yo siento o que yo tengo o que otro hermano en la iglesia siente o tiene, Dios no se la va a quitar. A veces esa debilidad en la carne que ese hermano o esa hermana tiene, pues usted tiene, no te la van a quitar. Va a estar ahí, latente, la gracia de Dios empoderándote. Pero vivir por gracia no es vivir en perfección. Porque el que vive perfecto, ¿para qué necesita la gracia? El que se cree que puede vivir por su propia perfección, por su propia obras de justicia, de la gracia se ha caído y ya de nada le vale Cristo, él está bajo maldición. Lo escribió el mismo Pablo en Gálatas 5. Usted me está diciendo que hay debilidades que yo siempre voy a tener hasta el día de la resurrección. Cuando el hardware y todo el software se ha redimido, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte que tiene el SARS metido por dentro? Cuando este cuerpo sea redimido, el día de la resurrección, entonces todo ese conflicto que tenemos con el SARS se acaba. Mientras tanto, dependemos de la gracia. Amén. Oye, ¿no sientes como o sea, cuando venga la gente a buscar algo de ti, trataron, da por gracia lo que para que ellos también sientan un. Porque ese es el problema de los fariseos, hermanos, que ponían cargas sobre los demás que ellos mismos no podían sobrellevar y no movían un dedo para aliviarle las cargas a los demás. Mas Jesucristo vino y dijo: venid a mí los trabajados y cargados, porque yo os haré descansar.